Mi nombre es Pedro y yo formo parte del equipo de la editorial Guadalupe. Y desde esta editorial les saludamos cordialmente a todos los que se han reunido para participar en este encuentro. Les damos una cálida bienvenida y les agradecemos por asistir y por recibir nuestra invitación. Durante este año, el año 2020, en abril, hizo un año de la celebración de la beatificación de Wenceslao Pedernera, de Gabriel Longueville, de Carlos de Dios Murias y Enrique Angelelli. Y en nuestra editorial hemos visto conveniente, ahora que nos encontramos también recorriendo el mes de agosto, recordar la memoria de nuestros mártires y de nuestros beatos. Tengo en mis manos un libro que se titula Enrique Angelelli, obispo de La Rioja a imagen del buen pastor. Los autores de este libro son Luis Liberti y el presbítero Pablo Pastrone. Como una manera de darnos la bienvenida en este encuentro, quisiera yo compartirles la lectura de un breve texto que dice así: sostenemos y alentamos que el recuerdo de Wenceslao, Carlos, de Gabriel y el obispo Enrique no es una simple memoria encapsulada. Es un desafío que hoy nos interpela a que miremos el camino de ellos, hombres que solamente miraron el Evangelio, hombres que recibieron el Evangelio y con libertad. Así nos quiere hoy la patria, hombres y mujeres libres de prejuicios, libres de componendas, libres de ambiciones, libres de ideologías, hombres y mujeres del Evangelio. El que no podemos añadirle nada más, o solamente aquellos relatos de Wenceslao, de Carlos, de Gabriel y del obispo, comentar la vida que ellos vivieron. Entonces, les agradecemos a todos los que se unieron a este encuentro. Queremos hacer memoria, pero también continuar conociendo la vida, lo que significan para nosotros, para nuestro presente, para nuestra iglesia, para nuestro hoy, la vida de estos 4 mártires y de los 4 beatos. Nos acompaña esta tarde en este coloquio, en este encuentro, en este conversatorio, Luis Liberti, quien es miembro de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino y también es doctor en Biblia y conoce de una manera muy profunda, de una manera muy cariñosa y cercana, la biografía de cada uno de los mártires que hoy estamos recordando. Hace unos días antes de la beatificación, antes del 27 de abril del año pasado, Luis estuvo en la comunidad eclesial de La Rioja, compartiendo muchas actividades en preparación a esta celebración de la beatificación de nuestros mártires. Y en una de esas actividades en las que Luis participó fue acompañar en el retiro espiritual al clero riojano. Entonces, fue también una oportunidad para que Luis pudiera compartir la vida de estas personas, de estos mártires, y hoy Luis quiere compartir lo que él sabe, lo que él investigó, y sobre todo lo que significan estos mártires para nosotros. Luis, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Pedro por la presentación, te agradezco, muy amable. También a todos los que siguen esta conversación. Voy a compartir algunas imágenes tratando de ayudarnos en lo que esto sea lo más dialogado
desde el formato que tenemos, lo más posible dialogado, y he preparado algunas diapositivas como para que nos ayuden. Y en este tiempo también que todos vivimos, que todos estamos circunscriptos en esta pandemia. El tema de mártires, el tema de testimonio. Y esta pregunta que de alguna manera me gustaría que nos acompañe en esta breve reflexión. No voy a intentar decir todo ni lo deseo, pero sí compartir algo. Cuando hablamos de mártires, hablamos de testigos, esta pregunta es bastante significativa. ¿Cuál es el sentido último de la vida sacrificada por algo que se considera de más valor que la propia vida? Aquí hay fotos que retratan a Gabriel, a Carlos, la familia de Wenceslao. Ahí están sus hijitas, hoy ya mucho más grandes. Enrique, ¿cuál es el sentido del martirio? ¿Por dónde podemos ir, por dónde podemos compartir una idea de cómo lo seguimos expresando, cómo para nosotros es significativo? ¿Qué es lo que nos expresa? ¿Qué es lo que nos deja? Yo tomaría muy brevemente estas reflexiones, que van a ser muy breves, desde ya, muy breves. Sobre todo la memoria de Jesús, algo de lo que la Iglesia considera para declarar a alguien mártir cuando un cristiano, la propia experiencia contemporánea que tuvieron todos estos mártires y sobre todo esa última parte, algunas perspectivas abiertas, alguna idea que nos pueda dejar. El martirio en la Iglesia y desde el punto de vista de nosotros cristianos, discípulos, misioneros de Jesús, no lo podemos mirar sino siempre desde el mismo Jesús. La bella imagen de Dalí del Cristo crucificado es la dolorosa imagen de un mártir. Jesús asumió con total y absoluta libertad ir a Jerusalén, como dice el libro de Lucas 9:51. ¿Para qué? Para la pasión, la muerte, la resurrección y ascensión. Mucho tiempo después de este acontecimiento, San Pablo dirá que esto es de alguna manera locura. En la primera carta a Corintios, hablar de la cruz, sobre todo en el contexto griego, no tenía fundamento. Sin embargo, es ahí donde tenemos el acceso al fundamento de todo lo que significa. Jesús es testigo del amor grande de Dios y por eso es mártir. No nos olvidemos que al final de los evangelios Jesús nos dijo, nos dijo, lo reitero, ustedes serán mis testigos. El martirio es vocación de todo cristiano. Que algunos de ellos hayan llegado a derramar la sangre como continuidad de la de Jesús, ese después es otro tema. Me gustaría que nos quede claro esa primera idea. Ustedes son mis testigos, ustedes van a ser mártires. Muy brevemente, porque el tiempo no pretendo abordarlo en grandes explicaciones y no es el objetivo. Hay una frase muy antigua que ahí la tiene retratada de San Agustín. San Agustín vivió en esos años, 354 hasta el 430. Era la época de alguna manera ya del final de las grandes persecuciones que tuvo la Iglesia en los primeros siglos. Y ahí acuña una frase que es fundamental, cuando en uno de sus sermones sobre martirio, tiene muchos, cerca de 37, dedicados a distintos mártires, en uno de ellos acuña esta frase: lo propio del mártir no es el sufrimiento, porque a veces tenemos toda una idea como sangrienta, dolorosa. Lo que lo hace mártir a alguien es la causa por la cual entrega su vida.
¿qué es eso más que la propia vida? Decía al principio de la pregunta. Bueno, la causa fundamentalmente por la cual se reconoce que vale la pena entregarse. Pero no es el sufrimiento, no es la cruz, no es la espada, no es la bala. Es la causa lo que identifica desde siempre, y teniendo a San Agustín como gran maestro de la Iglesia, ese motivo. Y después hay una idea también muy bella que Jesús la dice en los Evangelios, quizás nos cuesta entenderla, pero Jesús le pregunta en un momento dado a los discípulos si podrán beber del cáliz, si podrán participar de su mismo destino. Los discípulos dijeron que sí, con mucho entusiasmo, con mucha seguridad. Ahí el texto sagrado enseguida referencia. ¿Por qué tomó el tema del cáliz? Porque la palabra como tal, expendo, beber, tiene que ver con esto, con hacer una alianza. El compartir la mesa, el compartir, obviamente, la vida, es compartir el mismo estilo de Jesús. Beber el cáliz de Jesús significa esta actitud que de alguna manera queda retratada en el servidor, el que se pone a lavar los pies. Y con esto digo un montón de cosas y las dejo ahí porque me sería imposible ahondar. Hace pocos años atrás, en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, cuando se trabajó, cuando se reflexionó el tema del martirio, lo más importante que se puso no es tanto la actitud del odio a la fe, sino, como dijo San Agustín, el gran amor que había atrás de la entrega de la vida. La Iglesia, cuando plantea y analiza el odium fidei, como fue establecido por el 1700, cuando se reorganizó en la Iglesia el modo de proclamar santos, beatos, mártires, allá por el 1700 un papa puso como una cláusula que el mártir tenía que ser por odio a la fe. ¿Y qué entendemos por odio a la fe? La fe no es solamente proclamarla, es vivirla. Lo que dicen las cartas de Santiago, muéstrame con tus obras la fe. La fe no es únicamente una confesión, es actitudes morales, sociales, éticas, políticas, económicas. La fe trasciende a lo que es la vida de todos los días. Por eso, como decíamos antes, una de las cosas muy importantes de la proclamación de un mártir es de que haya amado, y hasta haya amado entregando su vida por una causa, que está siempre relacionada con la victoria de Jesús, la presencia de Cristo. Este es un punto importante. Un teólogo muy conocido latinoamericano ha incorporado también estas ideas que tiene que ver, que no es solo el odio a la fe, todo lo que significa cuando la fe implica una actitud ética, de convivencia, de moralidad, de respeto, de dignidad. Por eso él habla también del odio a la justicia. Y en definitiva, todo lo que significa aquello que es atender a los más pobres, a los más pequeños, a los más vulnerables, diríamos hoy, insignificantes. El mártir también muestra con su testimonio, es una proclama, esto de moverse a la compasión. Nosotros tenemos la imagen siempre del buen samaritano. El mártir, y todos estamos llamados a ser mártires, como dije antes, ustedes serán mis testigos, aquel o aquellos que han entregado su vida, la compasión, el hacerse pasión con, el asimilarse con el otro, la otra, es lo más importante. Y rescata esta idea propia de todo lo que es el Evangelio de Juan, ¿no? El amor más grande. Yo soy su amigo, dice Jesús, y doy mi vida por ustedes.
En nuestro continente, muy rápidamente, acá pongo solamente unas ideas que son un par de pinceladas, son solamente unas muy breves consecuencias. Todo el periodo de los 4 mártires riojanos es un periodo complicado para toda la investigación, la reflexión. Siempre la historia universal o regional o argentina tuvo su violencia. Particularmente en los años 60, 70, la Argentina, América, vivió violencias de todo tipo y bastante concretas. Hay que entenderlos a ellos en un contexto en donde todo esto que digo, ser hombres compasivos, ser hombres de la justicia, hablar de hombre también es hablar de familiares, como en el caso de Wenceslao. Su familia comparte con él la victoria definitiva. Todo esto tenía que ver con de ese tiempo de persecución y de muerte, en donde vivir la justicia era ya signo marxista, comunista, izquierdista, subversivo. Hubo toda una doctrina muy bien preparada que, con el miedo del cuco al comunismo, eliminó todo lo que podía estar cercano a él. Y ahí fue donde, como dice el documento de Aparecida, hay muchos que consideramos testigos de la fe, el número 98. Recién en América Latina estamos empezando a rescatar los miles de miles. En Centroamérica son miles de miles que se asesinaron gratuita y generosamente por solamente ser pobres o por odio. ¿Esto qué lleva? No me voy a detener a hacer todo un análisis histórico de ese periodo tan complicado de América o de nuestra misma Argentina, ya que aquellos que asesinaron a estos 4 mártires, también eran todos bautizados seguramente. Los mismos bautizados nos eliminamos mutuamente por diferencias. ¿Qué significa esto de la muerte, el sufrimiento, la cruz? Es asumir el sufrimiento de los demás como propio. Una de las cosas que Angelelli constantemente decía, y quedó registrado en una entrevista: yo no puedo predicar la resignación. Angelelli fue un hombre de gran esperanza y contagió la esperanza de que el reino de Dios es para todos y todas inclusivo, y no con lo que hoy entendemos por estos términos. Inclusivo en lo administrativo, en lo económico, en lo social, en lo político, en el bienestar, en las necesidades. Y no se quedó quieto, por eso interactuó, por eso molestó también. Que un obispo y toda una iglesia, porque atrás de él estaba todo un equipo, un fuerte cuerpo presbiteral de gran recuerdo, religiosas, laicos, en donde no podían sentirse tranquilos ante la necesidad. Cuando Angelelli en el 68 asume La Rioja, era un villorrio prácticamente, con todo respeto, mis hermanos riojanos. Estamos hablando de muchísimos años atrás. La pobreza, la marginación, lo mostraba solamente las distancias. Más de una vez lo decía Angelelli. Estamos a 1000 y pico de kilómetros de Buenos Aires, y nos lo hacen sentir. Y esto de buscar, esto de no quedarse, esa esperanza que en definitiva se convierte en acción. Todos nuestros mártires, a quienes recordamos, han tenido esto que Saspe, Monseñor Vicente Saspe, que fue un hombre muy cercano a Angelelli y a la iglesia riojana en esos años, fue quizás el obispo confidente en muchas cosas, en esos momentos de dolor, de incomprensión, de intolerancia también. Tuvo estas frases el día que lo enterraban a Enrique Angelelli. Su gestión pastoral fue aceptada por tantos, fue cuestionada por otros hasta rechazarla. A él le había tocado intervenir muy fuertemente unos años antes sobre este tema. Y esta frase que he resaltado, como era el estilo de Saspe, frases cortitas: amó mucho.
se le adjudicaron cosas que siempre rechazó. Negaron su ministerio, cosa que siempre abrazó y defendió. Los que hemos sido confidentes en su vida, sabemos las veces que se preparó a morir deseando que su muerte fuera la reconciliación de toda la familia diocesana. Solamente alguien que ama, ¿se acuerdan que lo dije al principio? No es el sufrimiento lo que hace un mártir, es el amor, como el de Jesús, porque son mis amigos, porque los amo intensamente, mucho, me entrego por ustedes, se entrega por nosotros. Esta es una breve síntesis de lo que significa esa vida y de lo que expresa. Para nosotros, ¿qué es lo que nos podría decir? Entiendo que lo que he hecho es muy rápido, muy rápidamente hablar algo desde Jesús, hablar algo de eso, cómo la Iglesia determina un santo, o un beato, un mártir, un brevísimo contexto. Me interesaría quedarnos un ratito si podemos pensar en esto. ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Bueno, hay una primera idea. Estos hombres riojanos que murieron en La Rioja los 4, aunque ninguno de ellos era propiamente nativo, se hicieron riojanos y hasta sembraron la tierra con su propia sangre, no protegieron sus vidas. Ellos no se preocuparon por sí mismos, sino la fuente, es decir, la convicción religiosa, fidelidad a Dios y a los hermanos. Las dos caras del mandamiento, amar a Dios y a nuestros hermanos. Por eso, en esto de no resguardarse, no ser autorreferenciales, como le gustaría decir al Papa Francisco, es una iglesia que se ensucia. Lo dice después de Francisco, después de muchos años, el Evangelii Gaudium. Prefiero una iglesia que se manche, que se ensucie, que se embarre, y no que estemos todos pulcritos, hermosos, como la bella cascada que puse de fondo, donde parece que está todo perfecto. En medio de esa cascada hay mucha roca, hay muchos quiebres, hay muchas rupturas del suelo para que se puedan armar. Pasa lo mismo. Cuando nos hacemos autorreferenciales y nos miramos a nosotros, ahí perdemos la dimensión mínimamente de lo que es Jesús, que se encarna, que sale de sí mismo, no deja de ser el Hijo de Dios, pero se hace uno de nosotros. Esto es lo que de alguna manera nos anticipa lo que es la plenitud, lo que es la vida nueva, empezarla aquí ahora. Ustedes serán mis testigos, pero no para gozar únicamente allí en el cielo, sino para empezar aquí, nosotros, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuidado solidario, en este tiempo en donde se nos han cambiado hábitos, palabras, gestos, corporalidad, virtualidad, la economía, como también nosotros estamos invitados a ser testigos de este reino de Dios que no deja de ser también en esta y con motivo de esta pandemia, ya que el reino obviamente siempre nos queda un paso más allá. Esta es una frase que tuve el gusto de escuchársela Monseñor Gerardo Farrell, un hombre que fue muy cercano a Enrique Angelelli, un hombre a quien la Iglesia Argentina le debe mucho de toda la primera recepción y también la interpretación del Concilio Vaticano II. Monseñor Gerardo Farrell trabajó mucho desde Morón, muy generoso en todas sus actividades, y después fue nombrado obispo coadjutor, es decir, con derecho a sucesión de Quilmes. Lamentablemente un cáncer lo llevó en poquito tiempo. Una vez que fue a Córdoba, con motivo de los 30 años de la muerte, todavía se llamaba la muerte de Enrique Angelelli,
Allí Gerardo Farrell, que vuelvo a decir, conoció mucho el interior de Enrique Angelelli, participó varias veces con la Iglesia riojana, en diálogos, conversaciones, jornadas, reflexiones. Dijo esta frase, la dijo en el Seminario Mayor de Córdoba, una larga exposición que hizo, que quedó después plasmada en un artículo, que a mí me ha servido de muchísima utilidad para mis reflexiones, mi progreso también, y colocó esta idea. Angelelli y sus compañeros mártires enseñaron que no había que esperar la liberación temporal para evangelizar, como algunos interpretaban entonces los documentos de Medellín. El Evangelio, para Angelelli y sus compañeros, era raíz y el mejor inicio de liberación temporal, porque ponían los elementos que hacían verdadera la promoción humana. Medellín, en el 68, fue un momento muy importante para nuestra iglesia latinoamericana. Nos marcó como un rumbo nuevo, y como la primera recepción de todo lo que marcó, entró también, como tantas veces, en situaciones de alteridad. ¿Qué había que hacer? ¿Evangelizar, proclamar el Evangelio o hacer promoción humana? Dar de comer, atender, sanidad, educación. Angelelli no entró nunca en ese dilema. No fue una persona que se cerrara a decir lo que hago, tiene una visión y después predico. No, se vive y se predica, como también nos enseñó hace un par de años atrás Aparecida, la conferencia Aparecida. Somos discípulos misioneros. Angelelli en esto, cuando pensaba que había que dar de comer o educar o trabajar en orden a unos estatutos para que los mineros puedan tener un reglamento, o que las amas de casa pudieran tener el mejor reglamento en orden a su sindicato, no es de que eso era parte de la evangelización, es evangelización, porque el Concilio Vaticano II lo aclaró. Todo lo que dignifica a la persona lo asemeja a Jesús. La Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, prácticamente identifica la actitud de dignidad de la persona con la dignidad del Hijo de Dios. Todo lo que hacemos en bien de las personas, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nos acerca y nos promueve y nos da así la cercanía a lo que es lo propio de Jesús, que se identifica con todos y cada una de las personas. Nada de lo humano está restringido a la divinidad después que Jesús nos asumiera a cada uno de nosotros, haciéndose carne en Nazaret. En ese contexto, en ese ambiente, propongo esta idea, y que fue un tema también que, con motivo de los semanas o los meses previos a la beatificación, algunos cuestionaron. Daría para hablar mucho más esto, pero no puedo y tampoco me daría la capacidad de síntesis. Pero el contexto donde estos hombres vivieron, esas décadas, el 70, el 60, fueron décadas que hoy que estamos analizando, que hoy que podemos analizar, de alguna manera ellos son testigos, ustedes serán mis testigos, y ellos nos ayudan a tener esa luz, ese faro, porque se adelantaron. No tuvieron en cuenta el valor de su vida, aun cuando en ese momento hacer un trabajo social o de dignidad o de concientización estaba claramente marcado como comunista, marxista, subversivo. A Angelelli se le plantaron más de una vez con esas ideas. Inclusive hasta hace no tanto tiempo todavía han seguido publicando esa foto trucha donde lo muestran con un cartel montonero atrás. Ha quedado una imagen, gracias a los excelentes servicios de inteligencia que tuvo la dictadura militar, de que todo aquello que se aproximara al resguardo, al cuidado
de los pobres o de los marginados o de la justicia, era automáticamente izquierdista, subversivo, guerrillero, y cuanto más lejos mejor. Y por eso mataron y asesinaron a tantos miles, por pensar con otras categorías. Por eso fue conflictivo, y todavía para muchos en la Iglesia Católica siguen pensando de que estos hombres no vivieron el Evangelio, sino que traspasaron armas o que ponían panfletos. Reitero, a la luz de las investigaciones y de las cosas que se continúan haciendo, está demostrado que ninguno de ellos fue de esa línea. Pero eso conflictúa, ¿eh? Es un laico, padre de familia, lo asesinan delante de su esposa. Cuando lo llevan al hospital a Wenceslao, porque vivía en Sañogasta, lo llevan a Chilecito, un hombre grandote, rudo, fuerte, sobrevivió prácticamente todo, lo asesinan a la 1 de la madrugada, recién muere como a las 3 de la tarde del día siguiente, prácticamente sin atención. Longueville era un francés que se había anotado para venir a las misiones y vino a nuestro país, un hombre muy cercano al arte, a la poesía, muy sencillo, muy humilde, de pocas palabras, pero de grandes gestos. Murias era un franciscano conventual que estaba buscando nuevos rumbos, nuevas maneras para su congregación. Y Angelelli, ciertamente que desde el vamos siempre fue aquel que de alguna manera, por su opción de vida y por su manera y por su estilo, quizás yo creo que lo aprendió desde su propia casa, sus padres muy humildes, muy sencillos. Todo lo que es la actitud de justicia, de cuidado, y todo lo que es la atención, la mirada. Ustedes serán mis testigos, el testigo que sabe ver, ¿no?, que sabe escuchar y que ve lo pobre, que ve lo indefenso. Como para ir cerrando más o menos alguna idea de todo lo que intento compartir, que reitero, es muy pequeño, es muy pobre, no pretendo decir mucha cosa. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Y aquí podríamos recordar esta carta a Diogneto, que es muy antigua, en donde cuando identifica a los cristianos, este autor expresa, hacen el bien y se los castiga como malhechores. Hacen el bien y se los castiga como malhechores. Castigados de muerte se alegran como si les diera la vida. La imagen que tenemos también abajo de la frase expresa un poco esta actitud. Es una serenidad contemplativa. Dicen que Angelelli tiene un carácter, como buen cordobés, de muy buen talante, de muy buena cercanía, de muy buena empatía. Pero es esto, ¿cuál es el valor más importante que la propia vida por la cual uno la entrega? Esto, hacer el bien. Hoy en medio de nuestra pandemia, en medio de nuestras situaciones, hoy en medio de lo que nos toca vivir, estamos invitados y seguimos siendo invitados a ser testigos. Ellos, en el contexto, en su historia, en su momento, en su década, cada uno de ellos también, uno padre de familia, otro un religioso, franciscano conventual, otro integrante del presbiterio riojano, si bien estaba por un tiempo, un obispo, nos orientan y nos dan horizonte de lo que significa en definitiva amar. Hoy, si no amamos este tiempo de la pandemia, no vamos a ser testigos, porque si esperamos o anhelamos únicamente una actitud de que esto pase, no somos hombres o mujeres de esperanza. Por eso todo esto vuelvo al tema de la esperanza, con esto prácticamente quiero terminar. La esperanza es esto que ya nos presentaba muy claramente San Pablo.
Estamos salvados en esperanza. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se esperará más. Nosotros transitamos un tiempo de esperanza, como ellos transitaron el suyo. Y esta esperanza que nos lleva a solidarizarnos con lo justo, con lo verdadero, porque como dice la carta de Pedro, vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva donde habitará la justicia. El final también, que no lo puse aquí, pero todo el final del libro del Apocalipsis, ese libro escrito en medio de las dificultades de la primera iglesia, cuando la iglesia se ve en medio de toda la persecución, el final del libro es la renovación total de todas las cosas en Jesús, en Dios. Ya no habrá más necesidad de sol ni de nada. La luz la va a dar el mismo Dios. Es la esperanza, en definitiva, que se hace amor. La fe que tomada de la esperanza y del amor es lo que sintetiza y nos da la actitud de la profecía. Ellos son testigos adelantados de lo que habían visto y oído, de lo que había tocado, de lo que en su corazón conocían de Dios. Hay un teólogo muy cercano al Concilio Vaticano II, que fue uno de los grandes inspiradores, este dominico francés. Esta frase también me parece muy importante. Dios ha entrado en la historia y en la historia es donde obtengo la inteligencia de su misterio. Antes de la fe conceptualizada está la fe vivida, lugar primario de la teología. Es decir, la Iglesia, nuestro testimonio, se realiza en la historia. Recordar a estos 4 hombres, como dijo antes Pedro cuando rememoraba, y hacía esta imagen de la memoria, es esto, es no quedarnos, con todo respeto de ellos, lo digo, y con gran cariño a cada uno de ellos, y también cariño a todas las personas que lo siguen recordando, no es quedarnos con estampita, es asumir su estilo, su manera, su forma, porque ellos conjugaron en su historia e hicieron esa esperanza cercana, por lo menos la acercaron, por lo menos la trajeron. No la pudieron llevar a plenitud, ni ninguno de nosotros la va a poder llevar a plenitud. El que la lleva a plenitud únicamente todo esto, y absolutamente, es el Espíritu Santo. Estos hombres, con su ministerio laical o su ministerio consagrado, ministerial, como bellamente queda sintetizado en la frase que lo personifica Angelelli, con un oído en el pueblo, otro en el Evangelio, lo que hicieron fue responder a las situaciones, a los contextos de su época. Y eso bajo el impulso del Espíritu, pues si no nadie puede dar su vida. No es una cuestión de que yo me hago mártir, no, es que el Espíritu te elige o lo llamará. A todos nos invita a ser testigos, de distintas maneras, en distintos ámbitos, en distintas formas. Por eso está en ellos esta actitud que llamamos de juicio sabio. Al interpretar el contexto, al interpretar la historia, se hacen parte de esa historia y con el amor por los necesitados, por el amor por la justicia, por el amor de misericordia, son capaces de tener ese instinto profético, eso de no quedarse resguardando ellos. A Angelelli le habían dicho 10.000 veces, ¿por qué no te pones un poquito de costado? Y él dice, no, el pastor tiene que dar su vida por las ovejas y eso es lo que se busca. O sea, el Espíritu de Dios es el que en definitiva realiza la obra. Y termino recordando a otro obispo que es un poquito contemporáneo, pero que lo nombran prácticamente ahí cuando lo asesinan a Angelelli. Novak lo había conocido a Angelelli, había tenido oportunidad de estar varias veces en La Rioja. Hace ya muchos años atrás, cuando le pedimos un testimonio a Jorge acerca de Angelelli, dijo estas frases que quiero que sean lo conclusivo y terminamos. Jorge recordaba a Angelelli en estas ideas. Más de uno, Medellín como letra y espíritu se fue apagando.
Una campaña solapada de desprestigio caló en el corazón de algunos hombres y comunidades. Aún la declaración de San Miguel 69, tan profética por más de una página, quedó relativamente relegada. El obispo Enrique Angelelli demostró estar animado por el Espíritu Santo, lo que recién hablaba. Habló del Vaticano II. El cardenal que presidió la beatificación lo llamó mártir del Concilio Vaticano II, a Angelelli y sus compañeros. Y de Medellín con santa pasión, con esperanza indoblegable, con fortaleza heroica. Habló y puso en práctica. Lo quisieron silenciar con amenazas y con la muerte. Solo lograron transformarlo definitivamente en un profeta que desborda los límites de su diócesis y de nuestra patria, cuya voz seguirá resonando por todos los rincones de América Latina, de Medellín y de Puebla. Me quedo con esta imagen final de Jorge Novak, otro obispo grande también para bien de nuestra iglesia, y que creo que yo sintetiza, al menos desde mi punto de vista y como yo pensé esta breve charla, lo que estábamos hablando. Vuelvo al punto inicial. Todos estamos invitados a ser testigos. Ustedes serán mis testigos, dijo Jesús, a ese grupo de discípulos asustado, pequeño, indefenso, pobre. Y mira dónde estamos. Gracias a lo que comenzó allí, gracias a esa confianza, a esa esperanza de Jesús en cada uno de nosotros, el Evangelio está vivo, el Evangelio sigue vivo. Y quiero mostrarles un regalo que recibí después de la beatificación, que me emociona mucho, que es esto. Este libro tiene 1000 páginas más o menos. Esto es lo que discutieron en la Santa Sede las comisiones para poder determinar fehacientemente y no rápidamente que estos 4 hombres habían sido mártires. Esto sintetiza muchísimos años de investigación. Son 1000 páginas, un tamaño bastante considerable, 1000 páginas en donde quedó sintetizado que 9 peritos de todo el mundo, 9 peritos teológicos, tenían que decir si todo lo que estaba acá realmente era cierto, y la conclusión es de que los 9 dijeron que eran mártires. Después de eso, el Papa convocó a lo que se llama un grupo de cardenales, una reunión, de consistorio se llama técnicamente, y los cardenales aprueban lo que dicen los peritos. Algunos dijeron que porque Francisco es argentino, Angelelli es beato. Si alguien tiene ganas, tiene 1000 páginas para leer, que sintetiza prácticamente 2 a 3 años de investigación, en la cual yo también tuve el gusto de participar. Un gusto de poder hablar y un gusto de poder comunicarme y hablar de este tema. Estimado Luis, en nuestros corazones suena la palabra gracias en esta tarde al hacer memoria de nuestros mártires y de nuestros beatos, Carlos, Wenceslao, Gabriel y Enrique. Y agradecemos a Dios por estas figuras, por estos servidores, por estos discípulos que nos edifican con el testimonio de sus vidas y que están en nuestra iglesia y en nuestra sociedad para acompañarnos. Tal vez antes de cerrar, antes de hacer un breve momento de oración, nos han llegado varias preguntas a raíz de la presentación de lo que nos compartiste, Luis, y una de ellas dice lo siguiente, que alguien nos acercó a través de los distintos canales de internet. Dice que el año pasado, y nosotros lo recordamos, la campaña para el mes de septiembre, para el mes de la Biblia del año pasado, el lema del mes de la Biblia del 2019 fue con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Nosotros ya estamos a pocos días de comenzar nuevamente el mes de septiembre, el mes de la palabra, el mes de la Biblia.
Según tu parecer, ¿cómo aportarían estos 4 mártires y beatos en la vivencia, en el acercamiento a la palabra de Dios? ¿En qué nos motivarían ellos para como ir preparando nuestro corazón y recibir durante el mes de septiembre una palabra con la cual ellos se configuraron y que es el Evangelio? ¿Cuál sería, en qué nos podrían ayudar, qué luces nos comparten o podemos identificar en estos 4 mártires y beatos para vivir el próximo mes de la Biblia, el próximo mes de septiembre? Muy bien, muy linda vinculación, muy linda el recuerdo también. El año pasado la campaña del mes bíblico estuvo en esa sintonía. Y yo creo que podemos pensar o podemos ayudarnos a rezar y a reflexionar, que la palabra de Dios nos lleve a la vida, que la vida nos lleve a la palabra, ¿no? O sea, creo que los 4 mártires y la vida de la iglesia nos enseña esto. Jesús vino para proclamarnos la palabra de Dios, la palabra del Padre. Ese Padre que desde el vamos nos sigue hablando hoy en la creación, en la historia, hoy en la pandemia, hoy en esta situación de aislamiento, en esta situación de dolor, de muerte, de enfermedad, de limitación. Yo creo que los mártires nos ayudan a eso, a seguir encarnando la palabra en la historia. Y la historia, ¿cómo nos puede ayudar a seguir inspirándonos con la palabra de Dios? Con la expresión de lo que Jesús nos sigue diciendo hoy, en su texto sagrado, en su evangelio o en otros textos, en el hoy, en el aquí y ahora. Esta frase de Angelelli que lo vuelve a sintetizar, el oído en el pueblo y el oído en el evangelio. Creo que leer la palabra de Dios es siempre en ese doble juego, ¿no? La palabra que es siempre Dios, pero esa palabra que también tiene necesidad de encarnarse y tiene necesidad y nos dice, nos habla, nos expresa. Yo creo que Dios estará escuchando también nuestro clamor, ciertamente, de decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Porque vivimos una situación de zozobridad, de incertidumbre. Dios no está alejando, Dios no está alejado de todo esto que le podamos reclamar o pedir o proclamar. Pero en esta historia que vivimos, no es la misma que teníamos el año pasado, que podíamos ir a La Rioja. Si hubiera sido en este año, estábamos fritos, la mirábamos por distancia. Ahí se me ocurre alguna idea. Creo que es una muy bella imagen esto de que la palabra, y sobre todo en este mes que la vamos a dar como más realce, bueno, el testimonio de esta gente nos ayude. Luis, muchas gracias por todo lo que nos compartiste, por todo lo que sabes de nuestros 4 mártires y beatos. Te agradecemos infinitamente. Tal vez en un futuro te vamos a volver a invitar para que podamos seguir compartiendo la espiritualidad, la entrega, la parresía y el testimonio de estos 4 beatos. Bueno. Le entregamos un sincero agradecimiento, deseamos que sigas muy bien en tus otras actividades. Y queremos también agradecer a todas las personas que se unieron a nuestro encuentro y que hicieron comunión a través de estos momentos, de estas reflexiones que nos ayudaron a hacer memoria de nuestros beatos. Entonces, muchas gracias a todos y queremos que continúen atentos a lo que desde la editorial se va organizando a través de los medios digitales, las reuniones virtuales, y tenemos una variedad de presentaciones de libros, de temas, de conversatorios y coloquios como los de hoy. Entonces, atentos a lo que vamos compartiendo como una manera hasta que podamos hacerlos tal vez de una manera más presencial y más cercana. Mientras tanto, recurrimos a estos medios. Y para el 5 de septiembre queremos invitarles a la presentación de un libro cuyo autor es el licenciado y el teólogo Claudio Rizzo,
que nos va a hablar y nos va a presentar sobre uno de sus libros que titula El sentido de la vida. Entonces, cordialmente invitados para el 5 de septiembre a partir de las 18 horas. Antes de despedirnos, tal vez queremos nosotros finalizar este encuentro con una oración, y si ustedes lo permiten, la puedo ir leyendo yo, que es la oración para la beatificación que se tuvo, Bueno. que sería como una manera de ir despidiéndonos, pero también abrazar desde un corazón orante la memoria que estamos haciendo hoy. Y la oración a la beatificación decía: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Él y por Él manifestaste bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los perseguidos y ultrajados por causa suya, te imploramos que la Iglesia en Argentina recoja y siga siendo fecunda la siembra evangélica de los beatos Enrique, Angelelli, Carlos de Dios, Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres entre los santos mártires de tu Iglesia, que sus vidas y muertes como testigos de la fe en Jesús afiancen por tu Espíritu la esperanza en el corazón de tu pueblo, para que, peregrinando hacia el Tincunacu final, construya la paz en la justicia y el... Amén. Nuevamente, muchas gracias a todos, un abrazo y hasta nuestro próximo encuentro. Muy bien, gracias.